Iniciamos con el diálogo con nuestros invitados y está con nosotros acá en el estudio el doctor Hugo Landívar, constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias, Javier, por la invitación y un saludo a nuestros oyentes. Bienvenido. El tema de la consulta popular, si bien no se conocen las preguntas, pero hay algunas que podrían tener, desde el punto de vista jurídico me refiero, la aprobación de la Corte Constitucional para poderlas mostrar a los ecuatorianos. ¿En ese sentido es el camino, doctor? Bueno, he leído en la prensa el día de ayer, hubo una entrevista al señor Francisco Jiménez, al ministro de Gobierno, en que él indicaba que esta semana hace la entrega de 10 a 12 preguntas en un texto de más o menos 400 hojas, en estas 10 o 12 preguntas, y hay algo que me llamó la atención, que dice que el 90% está definido y solo quedan 1 o 2, serán mínimo 10 o máximo 12 preguntas. La mayoría de temas de preguntas serán de referéndum, porque tienen que ver con la Constitución y eventuales reformas. Entonces, cuando vemos aquí, cuando yo leo esto, que es textualmente lo que ha dicho el señor ministro, referente a las reformas, me llama la atención porque... Reformas a la Constitución, ¿no? Correcto. Para mí ese es el espíritu de una consulta popular. Es decir, hacer unas reformas a la Constitución. Porque estamos hablando, como bien lo dice el señor ministro, de temas de seguridad, etcétera, entre otros más, muy importantes, económicos, etcétera. Pero el de seguridad para mí es el más importante que el país necesita. Ahora bien, aquí viene el punto un poco polémico. ¿Por qué, doctor? Y por el cual estamos aquí en esta entrevista. Existen varias, he traído 3 nomás, pero creo que hay más. Sentencias de la Corte Constitucional o dictámenes, como el caso 719 CP, en donde manifiesta en uno de los considerandos, en el número 17, numeral 17, la consulta popular ordinaria planteada por el solicitante, regulada en el artículo 104 de la Constitución, no es uno de los mecanismos previstos para la reforma constitucional, punto seguido, y ahí continúa. Y así tenemos el caso número 4-19 CP, que también indica, en este caso también en particular, que se refiere a los mecanismos para la reforma a la Constitución, que son los que están dados en el artículo 441 en adelante en la Constitución. Entonces, lamentablemente estos candados, yo los llamo candados, pues son resoluciones que causan jurisprudencia para el país. Resoluciones de la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional, okay. Lo cual están clarísimas en el sentido de que la consulta popular no es que le han puesto trabas, sino que ellos, los señores jueces de la Corte Constitucional, han manifestado de que, de acuerdo a estas resoluciones, no pueden hacerse preguntas que tengan que ver con regresión de derechos. Por lo tanto, no sé cuáles van a ser las 10 o 12 preguntas que el gobierno va a intentar y que la Corte tiene que automáticamente revisarlas. Es decir, si tenemos estas, no llamemos trabas, sino estas resoluciones que de alguna otra manera frenan el tema, digo yo. Más que frenar, causan jurisprudencia, puede utilizarse el término frenar, Javier. Okay. Pero en lo personal, yo pienso que de acuerdo a esto, yo no sé qué clase de preguntas van a pasar. Ahora, obviamente hay que revisarlas. Han tenido creo que 1 año, más de 3 meses para revisar el tema, porque fue un ofrecimiento de campaña. Y espero que ya los asesores del señor presidente hayan buscado la manera de poder verificar todo esto. Claro, en el 2019 no existía pandemia, los problemas de seguridad que tenemos ahora no existían tampoco, y ahora la cuestión ha cambiado. Y tanto las resoluciones que acabo de ver, que tengo aquí, todas son del 2019. No vivíamos lo que vivimos ahora. Entonces, hay ciertas cuestiones muy interesantes que tendrá que resolver la Corte Constitucional. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que debe hacer el señor presidente? Es la pregunta de cajón, porque de alguna u otra manera algunos temas deben de tener clara la película, digo yo, para poder buscarle el análisis de la Corte y que sean aceptadas para poderla poner en la consulta, ¿no? Correcto. Más allá del análisis de la Corte, que eso es, como lo digo, automático,
es la cuestión, es lo que vivimos a diario, el miedo que tenemos en la esquina y todo lo que necesitamos para que haya seguridad. Y la única forma que haya seguridad es con la reforma constitucional. Ese es el espíritu para mí de la consulta popular. Hoy ya nos olvidamos que en el 2011, en el tiempo del Colreato, hubo otra consulta popular en el tiempo del señor Moreno, en donde se reformó la Constitución y resulta ahora que con estos fallos ya no se puede. Ahora bien, entonces, ¿qué haría yo si fuera el señor presidente y no tendría este paso? Esa es la pregunta, Javier. Yo haría una asamblea constituyente. ¿Directamente, doctor? Yo me voy al artículo 444 de la Constitución de la República del Ecuador y hago una asamblea constituyente, pongo las reglas, como bien lo dijo ayer mi amigo Carlos de Tomaso, con el cual hemos discutido estos fallos. Yo pongo las reglas del juego. ¿Y cómo las pongo? Invito un ejemplo, tal como lo puso él, y estoy de acuerdo, 30% que sean por elección popular, otro 30% que venga de diferentes gremios, que sea de universidades muy importantes, que la Universidad Ecuatoriana no participa, la academia debe participar, los señores del movimiento indígena y los diferentes gremios del Ecuador, pero solamente para reformar la Constitución. ¿En qué parte? Esta es la otra cuestión muy importante, Javier. ¿En qué parte yo haría una reforma constitucional? Yo dejaría los derechos tal y como están. Esos están ahí clarísimos. Eso de ahí no se lo pueden mover. ¿Lo otro? Escuchaba por algún lado que quieren volver a la del 98, lo cual sería un desastre. Ya. Quedémonos con la del 2008 y punto. Pero con la del 2008 con la parte que sirve, que es la parte de los derechos. Y tratar de, con la Asamblea Constituyente, reformar el abuso de las garantías jurisdiccionales, por favor. ¿Qué es lo que está generando una situación como esta? Vemos cómo presentan habeas corpus, pero como que estuvieran en la feria. Entonces eso no puede ser. Hay que reformar eso y obviamente ahí se podrá tratar cuántos asambleístas quieren que haya, la bicameralidad, etcétera, la asamblea y muchos otros temas importantes, el Consejo de Participación Ciudadana, regular el Consejo de la Judicatura y otros temas demasiado importantes. Yo pasaría la historia si fuera el presidente Lasso haciendo eso. Ahora, una asamblea constituyente, primero que lleva tiempo, y segundo, habrá que ver también desde el punto de vista político si es conveniente o no. No le estoy diciendo que usted hable desde el punto de vista político, pero hay que ver ese ambiente, doctor. Usted es un jurista, usted es un hombre de derecho, pero también juega la parte política. Claro, pero por eso dije, la idea de ¿quién pone las reglas del juego aquí? El presidente. Entonces el señor presidente, al poner las reglas del juego, él tiene que decir qué tiempo va a durar, quiénes van a ser las personas, los asambleístas. Es decir, este tiempo puede ser mucho menor que redactar 444 artículos. Podemos llegar a redactar mucho menos porque no se va a tocar toda, sino se va a sacar lo que no sirve y botarlo a la basura. Es decir, y que quede lo que sirve. Para usted es viable más una asamblea constituyente que plantear una consulta popular como la que se escucha en los últimos días, con temas que de alguna u otra manera primero tienen que ser consultados en la Corte Constitucional para ver qué es lo que ocurre. Correcto, yo no perdería tiempo con 10, 12 preguntas, yo me voy directo a la Asamblea Constituyente y la Corte Constitucional tiene que revisarlo igual para continuar. ¿Eso no lleva más tiempo la Asamblea Constituyente, doctor? Por eso indico, las reglas las pone el señor presidente, él va a una consulta indicando esto es lo que voy a hacer y esto es lo que va a demorarse y esto es lo que esto es lo que se va a reformar. Por tanto, ahí viene la solicitud de parte de él para la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, si él pone un ejemplo, en 6 meses, en 6 meses no vamos a arreglar 444 artículos. Claro. Vamos a resolver, vamos a quitar lo que no sirve y vamos a mejorarlo. Pero vuelvo y repito, con la academia, con los gremios, con los señores indígenas, invitarlos a todos y unos cuantos de elección popular. Perfecto, y se acabó. Eso es lo que el país necesita. Con eso yo paso a la historia y arreglo y soluciono todos estos inconvenientes que tenemos el día de hoy. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Muchas gracias. Gracias. El constitucionalista, doctor Hugo Landívar. Su opinión sobre este tema tan complicado a propósito de consultas populares, preguntas. Ahí está la respuesta. Plantear una asamblea constituyente. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a hacer la pausa.